Bueno, como lo mencionó mi compañera, me ha tocado un tema muy largo, sí, muy amplio, que son los cuidados de enfermería en relación a la utilización de catéteres centrales y periféricos en neonatología. Y vamos a hablar, eh, vamos a hablar un poco de las generalidades de la elección de un catéter para administrar terapia intravenosa. Lo primero que vamos a tener que hacer, asegurar un acceso venoso seguro, seleccionando siempre con mucha precaución el catéter que voy a utilizar, la vía y la técnica de inserción, que siempre debe ser la menos nociva para el paciente en el cual lo tengo que colocar. Nos debemos anticipar a la colocación de ese acceso vascular, evaluando la edad gestacional, el peso, y siempre preguntándome qué disponibilidad de capital venoso me voy a encontrar. Por eso que es muy importante anticiparse a la colocación de este acceso. La elección del tipo de acceso venoso va a requerir siempre de una evaluación temprana por parte del enfermero. Se va a evaluar el tiempo de permanencia, la concentración y la osmolaridad y el flujo de infusión a administrarse, que puede llegar a ser por la administración de líquidos, solución parenteral de inicio o nutrición parenteral total, drogas vasoactivas y otras terapias medicamentosas como puede ser administración de gluconato de calcio, bicarbonato, entre otros. Y acá la enfermera juega un papel muy importante, porque se tiene que estar puesto sobre la mesa el compromiso, el desafío y la habilidad. Y en esos tres puntos también entra un punto muy importante que es la capacitación de enfermería, en la colocación y mantenimiento de catéteres. Dentro de los accesos vasculares en neonatos encontramos tres grandes accesos, que son el arterial, la canalización arterial umbilical, la arteria radial y la tibial posterior, que las que más usamos nosotros en la neonatología es la canalización arterial umbilical y la arteria radial en algunos casos. Los catéteres venosos nos encontramos que tenemos la presentación de catéteres centrales y periféricos, donde pueden estar los PIC, la vena umbilical, catéter no tunelizado, portal implantable, midline, vía periférica o catéter corto, y el intraóseo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía, como para dar un pantallazo general del sistema arterial venoso y meternos en el tema. Podemos decir que las venas son vasos sanguíneos de paredes muy finas y preparadas para soportar baja presión, a través de los cuales la sangre retorna al corazón. Y se originan mediante pequeños ramos, como podemos ver en la imagen, en las redes capilares, y siguen la dirección contraria de las arterias. Y las venas tienen tres capas, que son la túnica, íntima y media, y adventicia, como ustedes las pueden ver acá en las figuras. Tipos y materiales de catéteres umbilicales. Bueno, vamos a hablar primero del catéter arterial. Podemos tener una presentación de 3,5 o 5 French. Siempre tengo que estar atento, ¿sí? Que sea adecuado al peso del paciente, que ese catéter venga en presentación con extremo distal, sin orificios laterales, y siempre que empleamos un catéter debe ser, como dije recién, adecuado. También existe el catéter 2,5 French para menores de 1.200 gramos, ¿sí? Y a partir de los 1.200 hasta los 1.500 podríamos incorporar el de 3,5. Y el material puede ser de PVC, silicona o poliuretano. Con respecto a los venosos, nos pasa algo similar. Tenemos la presentación de 3,5 y 5 French. El material va a ser lo mismo, pero acá nos encontramos con una individualidad, que tenemos la presentación del catéter venoso de poliuretano, de doble lumen, de 4 French. Yo les cuento que nosotros lo usamos mucho en nuestra unidad de trabajo, y de 40 centímetros. Y este catéter tiene una particularidad. Su extremo distal debe ser abierto con punta roma traumática y orificio lateral para evitar mezclas y separar los flujos. Y debe estar marcado centímetro a centímetro. La particularidad que tiene este catéter que podemos infundir dos soluciones a la vez y estas no se van a ver mezcladas entre ellas. Por ejemplo, nutrición parenteral y drogas vasoactivas por el otro lumen.
¿sí? Lo mismo, lo mismo pasa con el catéter umbilical venoso. Viene una presentación, no sé si ustedes la tendrán en sus unidades, que es de doble lumen y se comporta de la misma manera que el PIC. Bueno, los materiales a elegir pueden ser PVC, pueden ser poliuretano y silicona. Yo me voy a detener un poquito en el poliuretano. Nosotros prácticamente ya es el único material que estamos usando en la unidad de trabajo. Es un catéter que se distingue por ser rígido, entonces se facilita su inserción. Pero bueno, acá tenemos que estar atentos siempre como enfermeros, si hablamos un poco de la gestión, qué tipo de poliuretano, ante qué tipo de material yo me estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos qué maravilloso es este catéter porque es más rígido, es más durito. Bueno, para que el poliuretano sea eficaz, el poliuretano una vez que toma contacto con el torrente sanguíneo o con la temperatura o la humedad de la incubadora, debe dilatarse, su rigidez se pierde, ¿sí? En cambio, si un catéter de poliuretano sigue estando rígido, cuando toma contacto con la temperatura, tenemos que preguntarnos ante qué tipo de material estamos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, NEC con la colocación de catéter umbilical, y más adelante podemos hablar de la flebitis causada por un material rígido en los PIC, ¿sí? Este catéter lo que tiene de bueno es que es de 2 a 10 veces más resistente que la silicona, permite que catéteres de paredes muy finas, como por ejemplo el catéter PIC de un lumen que tiene paredes muy finas, soporte mayores flujos. O sea, un catéter de menor calibre puede soportar grandes flujos. Es durable y es resistente. Y es extremadamente termosensible. Cuando vamos a hacer la elección de un catéter, debemos plantearnos, ¿para qué es? ¿Qué está pasando en el momento? ¿Es una urgencia? ¿Es una emergencia? ¿O es una opción electiva? Y siempre, como dijimos al principio, anticiparse al procedimiento, evaluar el estado clínico del paciente, constatar la característica de infusión. ¿Qué es lo que tengo que infundir? No se puede utilizar cualquier catéter para cualquier tipo de infusión y valorar el tiempo de permanencia del catéter. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la canalización de la arteria y vena umbilical. La colocación de un catéter dentro de una arteria umbilical es a través de la arteria ilíaca interna, se ubica en la aorta y es un procedimiento frecuente en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Y para introducir el catéter se debe calcular una distancia. La que generalmente usamos es la posición alta de peso por 3 más 9. Y como ustedes pueden observar en la figura, ¿sí? Nos encontramos con 2 arterias y una vena, para que la puedan distinguir. Con respecto a la introducción del catéter de la vena umbilical del recién nacido, siendo el sitio óptimo de ubicación, es la unión de la vena cava inferior con la aurícula derecha. El catéter va a entrar por la vena umbilical hacia la vena porta izquierda, atraviesa con su conducto venoso por el centro o por la izquierda de la vena hepática y llega a través de la vena cava inferior a la aurícula izquierda. La fórmula de inserción del catéter venoso también, por supuesto, va a tener una fórmula que es peso por 3 más 9, la mitad más 1. Con respecto al procedimiento, bueno, acá quiero hacer un parate, quiero agradecerle a los papás de Santino, que es un paciente que estuvo con nosotros mucho tiempo y que sus papás me prestaron la foto para poder hacer este power y quiero que en esto tomemos mucha atención. Antes de colocar un catéter no es voy y sin pensarlo digo voy a colocar este catéter. O lo voy a hacer porque quiero poner un catéter, o porque está el residente y hay que canalizar el ombligo, o porque tengo una enfermera que tiene
ganas de colocar un percutáneo. No, primero tengo que ponerme a pensar, observar cómo está ese paciente, ¿sí? ¿Cómo está sus valores en el monitor? ¿Cómo está su saturometría? ¿Cómo está su temperatura? ¿Lo tengo que contener? ¿Cómo los estímulos exteriores afectan su neurodesarrollo? No nos olvidemos que nosotros somos los responsables del futuro de ese paciente y sobre todo de su parte neuronal. Entonces siempre tengo que estar atento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si es un paciente prematuro, sabemos que un paciente prematuro por sus pérdidas insensibles, porque no está todavía desarrollado su sistema neuronal, puede perder temperatura rápidamente y vamos a tardar en recuperarla. Y si un paciente es prematuro y llega a tener 35 grados, sabemos que la vena y la arteria se van a colapsar y al neonatólogo le va a costar mucho más luego poder realizar esa canalización. ¿Por qué? Porque va a tener mayor consumo de oxígeno, porque va a estar hipotérmico, va a tener mayor consumo de glucosa. Entonces, el enfermero juega un papel muy importante en los cuidados previos, ¿sí? Y al inicio del procedimiento. Hay que estar muy atento a eso. Bueno, del manejo del dolor. En este tipo de catéteres, si no se toca la piel, no deberíamos por qué tener problemas con el dolor. Los cuidados de enfermería para la colocación de este catéter, por supuesto que tiene que ser estricto lavado de manos antes y después de colocar el catéter. El equipo tiene que ser completo, como ustedes lo ven reflejado en la figura, equipo completo de medidas de bioseguridad que son de protección. Vamos a tener que contar con 2 operadores, la persona que coloca el catéter y el segundo operador que es el ayudante, y un tercero que, aunque nos cueste y uno sienta, me están vigilando y que no debe ser así porque es para hacer mejor las cosas, la lista de cotejo o checklist. El segundo operador va a tener que preparar toda la mesa para canalizar ese paciente. Ustedes pueden contar con este paquete que ya viene preparado y que está muy bueno, y quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla, que no lo dije al principio, pero es algo que se los recomiendo. Es un paquete que viene completamente ya preparado para la colocación de catéteres umbilicales, o se puede contar también con los paquetes que se arman en la unidad, con caja de canalización y colocar en la mesa todos los accesorios correspondientes, desde las jeringas, las llaves de estreburía, los conectores, bisturí, bueno, y por supuesto clorexidina, y acá tengo la presentación de 2 tipos de catéteres que se colocan en nuestro servicio. Este es un catéter venoso, umbilical, de doble lumen, y este es de simple lumen. Por supuesto que previamente a la fijación del catéter debemos tener un control radiológico y debemos evitar la colocación de cintas adhesivas sobre la piel, y si lo hacemos, previamente se debe limpiar la piel, extraer, no por arrastre, sino muy suavemente, y sobre todo si es un paciente prematuro, el antiséptico, ¿sí?, que quedó sobre la piel. Y tenemos 2 tipos de fijación. Esta, que es la tipo puente, que es la que se recomienda para el traslado neonatal, se lo puedo decir por mis años de experiencia en traslado neonatal, que es muy fiable y muy, muy certera para un traslado, o esta que tenemos aquí, ¿sí?, que es cinta con cinta, que es la que generalmente usamos en los servicios, y acá tenemos un detalle en el cuidado de la piel del paciente, que por más que sea la mejor cinta de seda, si esa cinta, ¿sí?, tiene roce con la piel del prematuro, por ejemplo, nos va a causar inmediatamente una lesión de piel. También creo que la enfermera tiene que ser muy rigurosa cuando hace la lista de cotejo, y tiene que ser muy rigurosa en la observación al colocar el catéter umbilical, para que cuando hagan la primera limpieza o la segunda limpieza no se vaya a arrastrar la piel del paciente y ya estamos ante un problema desde el primer momento.
Las complicaciones de la vena umbilical son las que vemos expuestas, ¿sí?, en este cuadro. Trombosis, infecciones, lesión del sistema biliar, necrosis hepática. La arritmia es la que más van a ver ustedes en el monitor. Taponamiento cardíaco, embolia aérea y flebitis. Y con respecto a las complicaciones de la arteria, podemos ver que tenemos alteración en la perfusión, que es lo primero que vamos a ver, daño endotelial, vasoespasmo, isquemia, trombosis, infecciones y otras complicaciones, ¿sí?, como hemorragia por desconexión de llaves de 3 vías, formación de pseudoaneurisma de aorta, compromiso vascular intestinal y embolia gaseosa. Y las imágenes, si ustedes las pueden ver, estas imágenes de necrosis son causadas, ¿sí?, por un catéter que se puede haber instalado mal o hemos tenido algún tipo de complicación, y tenemos que tener en cuenta que esto lleva quizás a la amputación del miembro. Con respecto al catéter arterial umbilical, siempre la enfermera debe observar también los miembros inferiores, seguramente van a encontrarse un enfermero que tiene un cambio de perfusión, y no se recomienda poner ni escarpines, ni soquetes, ningún accesorio en los pies, justamente porque el cambio de perfusión primero se va a dar en los miembros inferiores. Bueno, acá para que lo podamos ver bien, ya sé que ustedes quizás me van a decir que es una placa muy, muy vista, pero está bien diagramado el control radiológico de la ubicación de ambos catéteres, y la enfermera tiene que aprender a leer catéteres, tiene que aprender a leer, perdón, placas, tiene que aprender a leer y saber ante qué está. Y tiene que hacerse amigo, amiga y amigo de las placas, ¿sí?, y saber en qué posicionamiento se encuentran los catéteres. ¿Por qué? Porque si un enfermero no sabe leer una placa y el médico está en otra urgencia o tienen un médico para muchos pacientes, la enfermera puede darse cuenta de lo que está pasando y si tenemos un catéter mal ubicado. Los cuidados del catéter umbilical deben hacerse desde el comienzo. El procedimiento es totalmente estéril. Es una técnica que debe ser estéril durante el procedimiento y también sus cuidados posteriores. Luego de la inserción, observar la circulación distal, que ya estuvimos hablando un poquito de eso, el pulso, el color, el relleno capilar que no se encuentre comprometido. Permeabilidad: habitualmente se implementan diversas tácticas para mantener la permeabilidad. Una sería con solución con heparina, que la verdad que yo soy realmente muy respetuosa con respecto a la heparina, soy muy cuidadosa, y la segunda opción con solución fisiológica. Yo en realidad les cuento que en nuestro servicio la heparina solo se usa para, para mantener la permeabilidad del catéter umbilical arterial cuando tomamos presión arterial invasiva, ¿sí?, y que va a ser el mismo catéter que se utiliza para extracción de sangre. En caso de que no estemos usando TA invasiva y solamente el catéter umbilical arterial se utilice para extracción de sangre, solamente lo vamos a lavar con solución fisiológica. El tiempo de permanencia es el mínimo y necesario que lo requiera el paciente siempre que hablamos de vena. Hay bibliografías que hablan que en pacientes muy enfermos se pueden llegar a aceptar hasta una duración de 14 días, siempre evaluando si el abdomen del niño y la situación epidemiológica de ese paciente. Como ya les dije, se recomienda la permeabilidad del catéter con solución fisiológica y siempre previa limpieza de conectores. Esos conectores se deben limpiar con alcohol al 70% o con clorhexidina al 2% alcohólica, y la limpieza debe ser correcta. Antes de administrar una medicación o de conectar un paralelo con medicación, y después, siempre antes y después. Y estar muy atento a que todo el equipo, ¿sí?, cumpla esa norma.
También se plantea la limpieza del muñón umbilical con clorexina acuosa al 0,5%, al 1 o al 2, y hago esta aclaración porque no todos tenemos la oportunidad de tener clorexidina al 5% o al 1% en las unidades. Por ahí teníamos que las marcas comerciales, cuando no tenemos farmacia, equipo de farmacia que las pueda preparar, como en algunos hospitales que he visitado, no nos queda otra que usar las presentaciones que vienen, como la clorexina al 2% o al 1%. Esta limpieza se va a realizar cada 8 horas para disminuir la colonización bacteriana, evitar las desconexiones accidentales de los puertos y conectores, y limpieza estricta y cambio de conectores. Bueno, ahora vamos a pasar a otro catéter, que es el de vía periférica venosa, o comúnmente llamado catéter corto o AVOCAT, que es la inserción de un catéter de diferente calibre y corta longitud en una vena periférica. Este catéter se utiliza para administración de fármacos y fluidos al torrente circulatorio, terapias cortas, menores de 6 días, mantenimiento nutricional de baja osmolaridad, transfusión de hemoderivados, mantener un acceso solo con fines terapéuticos, necesidad de administrar sustancias de contraste para realizar estudios diagnósticos, y por supuesto también se utiliza la canalización por vía de butterfly, que es la aguja metálica, que solamente se está usando para las extracciones de sangre periférica. Los tipos de catéteres y materiales sí va a estar dada. La medida del grosor está dada por gauge, a menor gauge mayor calibre. Los materiales existentes son las agujas mariposa tipo butterfly, como las que vemos acá, ¿sí? En la figura 1, que son de metal y, como ya dijimos, son para la extracción de sangre. Después, los catéteres inicialmente podemos decir que eran de PVC y de polietileno, y más tarde de silicona, y luego poliuretano, obteniendo mejores resultados por su mejora en la biocompatibilidad, ¿sí? Y en este caso solamente lo que se va a utilizar a través de un introductor metálico y luego se va a descartar. Los cuidados previos para la colocación son los mismos que venimos viendo hasta ahora. Siempre pararme adelante del paciente, ser humilde y preguntarme qué estoy haciendo. El manejo del dolor, utilizar tratamiento no farmacológico del dolor. En determinadas situaciones clínicas del recién nacido hay que valorar el tratamiento farmacológico, que el manejo del dolor, tenemos muchas tablas, nosotros tenemos implementada una tabla del dolor en nuestros servicios, y debe valorar qué es lo que necesita ese paciente, ¿sí? Elección del sitio de inserción estará dada por las características del paciente, la edad gestacional y el estado del capital venoso. Se deben considerar, antes de colocar este catéter, las zonas más distales posibles, siempre comenzar al nivel del dorso de la mano, continuando hacia el antebrazo, y la fosa antecubital. Siempre se prefiere reservar la colocación, se prefiere reservar las venas del antebrazo y la fosa antecubital del codo para la colocación de PIC. Si la zona es a nivel de miembros inferiores, se utiliza el arco venoso, periodorsal, la vena safena interna y la poplitea, sobre todo en pacientes prematuros. El material estéril para la colocación de estos catéteres son los dispositivos de bioperiférica, la clorexidina que ustedes tengan a su disposición, al 0,5, al 1 o al 2%, apósito transparente, bionector, jeringa de 2 o 3 milímetros, y acá hago un paréntesis porque si ustedes usan jeringas más grandes, de más milímetros, que es todo lo contrario al PIC, ¿sí?, que coloca enfermería, lo que vamos a tener seguramente es una colocación de catéter corto frustrada. Entonces siempre, para que esa vena no nos vaya a trombosar, vamos a tener que usar jeringas de 2 o 3 centímetros, lo más chico que tengan en la unidad. Solución salina al 0,9%, gasas estériles y bandeja quirúrgica, para preparar todo el material. El no estéril es opcional: lazo de silicona, lámpara de procedimiento, quienes lo tienen realmente son muy afortunados, el trans iluminador opcional, compresas tibias si fuera necesario. ¿Por qué? Porque si estamos ante un paciente que está con
hipotermia inducida, seguramente ese paciente va a necesitar que nosotros calentemos la extremidad donde debemos hacer la extracción de sangre, ya que va a estar vasocontraído porque está en hipotermia y va a ser muy dificultoso poder acceder su vaso, ¿sí? Para poder realizar la extracción que nos indicaron. Descartador de cortopunzante, tijeras, cinta de seda, parche ultra fino y manopla o guante descartable. Por supuesto que en los cuidados de enfermería lo primordial es el lavado de manos con técnica antiséptica, siempre el lavado de manos, siempre ningún tipo de lo que sea billutería, relojes, nada, ¿sí? Para evitar infecciones. Posición del paciente, seleccionar el sitio de punción más adecuado, como ya dijimos hoy, comenzando desde la mano, no al antebrazo y a los miembros inferiores. Evitar venas pericraneales por las lesiones que se producen en el cuero cabelludo, siempre que sean 2 operadores, y cuando hablamos de 2 operadores, 2 punciones cada uno, y si no tenemos que estar evaluando, ver si recambiamos el operador o vamos a colocar un PIC. No punzar a ese paciente, pincharlo 10 veces cada uno, porque no es lo correcto, ¿sí? Cada punción que se realiza es igual a una entrada de infecciones. Realizar antisepsia del sitio de punción, dejar actuar 1 minuto al mínimo el antiséptico que ustedes pueden utilizar, que en este caso, en caso que no tengan clorexidina, lo que se puede usar es alcohol al 70%. Una vez que ustedes dejan actuar, no pueden volver a palpar el sitio que van a punzar. Tomar el catéter con el dedo índice y pulgar de la mano dominante, debiendo quedar el bisel hacia arriba y punzar en ángulo de 15 a 30 grados. Retirar suavemente el mandril, avanzar el catéter hasta introducirlo por completo y luego, por supuesto, infundir solución salina. Con la jeringa, por supuesto, sí que corresponde, no con una jeringa grande. Vuelvo a repetir, siempre usar jeringas pequeñas. Fijar el catéter, ¿sí? Y en la fijación del catéter siempre vieron que el catéter presenta el Avocat, generalmente los catéteres cortos, presentan un reborde y si ese reborde queda sobre la piel del paciente, vamos a tener una lesión inmediata en la piel, ¿sí? O sea que debemos ser cuidadosos en cómo fijamos el catéter. No tablas, no gasas, simplemente fijarlo con un parche transparente, rotularlo con fecha, turno y firma y luego registrar el procedimiento. Para su mantenimiento, como enfermeros, tenemos que estar muy atentos a evaluar frecuentemente el sitio de punción y la zona del catéter. ¿Cómo tengo yo presentado ese sitio de punción? Mantener una fijación segura, seca y limpia. Estricto, y insisto en esto, realizar estricta realización de antisepsia de los conectores cada vez que se acceda al catéter, porque soy una convencida que en el manejo de los catéteres es donde tenemos los problemas, sean centrales o periféricos, porque por ahí a este catéter no se le da mucha importancia, porque total es el Avocat, ¿sí? Cuidado con eso. Luego de la administración de medicamentos, realizar el lavado de la vía de manera muy lenta. Si se realiza una transfusión sanguínea, lo más aconsejable es inmediatamente, finalizada la transfusión, cambiar todo el sistema, evaluar siempre con control de infecciones, utilizando bundles o conjuntos de estrategias para disminuir la tasa de infecciones asociadas al catéter, evitar utilizar llaves de 3 vías, siempre se sugieren conectores tipo aguja, el tipo octopus, el que tiene una doble membrana, donde sea transparente y podamos ver nosotros, que nuestro ojo pueda ver y visualizar si se quedan pegadas, si quedan restos de medicación, ¿sí? De fibrinas en el conector. No es necesario infundir solución continua solo para mantener la permeabilidad del acceso vascular. Se recomienda mantener cerrado y permeable este catéter con lavados intermitentes de solución salina cada 4 o 6 horas. Yo le cuento que nosotros cada 6 o 8 horas lo hacemos y nos va muy bien. Evaluar la permeabilidad de la vía previa a la utilización. Si se llegara a observar retorno sanguíneo, estar atento inmediatamente y si permeabilizamos y vemos que tenemos nuevamente retorno, no insistir, ¿sí? Porque podemos
haber tocado alguna arteria. Ajustar el nivel de alarma de las bombas de acuerdo a la presión, incorporar a los padres en el cuidado de los accesos vasculares. Las complicaciones más frecuentes, que las podemos ver, como ustedes las ven acá o se pueden apreciar, son flebitis que pueden originarse por vía infecciosa, mecánica o química, infiltración, extravasación, hematomas, infección, y la importancia de la prevención y localización temprana de estas complicaciones es fundamental para mitigar el daño tisular producido por la composición de soluciones administradas. Bueno, la administración de fármacos y retiro del catéter deberá ser evaluado previamente considerando la osmolaridad y el pH y la propiedad química de lo que me están indicando infundir. Osmolaridad menor a 560 milosmoles, ya que una osmolaridad superior se asocia con mayor riesgo de flebitis, y un pH entre 5 y 9 nos va a pasar lo mismo, ¿sí? La concentración de glucosa se aconseja que sea menor a 10 o 12%. Y vamos a retirar un paciente, por supuesto, cuando haya concluido la terapia, tengamos extravasación, flebitis, oclusión, rotura, retiro accidental o ya no necesitemos más el catéter. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del PIC, la cateterización venosa percutánea de inserción periférica, y en qué consiste. Bueno, esta canalización venosa percutánea es menos costosa, menos traumática para el recién nacido, y puede ser colocada fácilmente por un equipo de enfermería entrenado en su inserción, control y mantenimiento. ¿Sí? Actualmente es la primera línea de elección para el acceso intravenoso prolongado. Y acá me detengo un minuto para decir que no cualquiera puede colocar este catéter. Y lo digo porque lo he escuchado en muchas conferencias donde hay gente que dice que cualquiera puede estar apto, así tenga un mes en la unidad, colocar este catéter. Siempre lo indicado es que sea un enfermero que esté preparado, se haya desde la parte educativa hasta la parte práctica, que esté bien adiestrado en lo que está haciendo. No cualquiera puede colocar este catéter. La colocación consiste en la inserción de un catéter de pequeño calibre, que puede ser de silicona o de poliuretano, en un vaso periférico, y va dirigido siempre a una posición central, a vena cava superior o vena cava inferior. Estos son un poco los catéteres, les muestro que usamos en nuestro servicio. Este es el de doble lumen, esto es poliuretano, no sé si se alcanza a ver, que es un catéter muy, muy finito, el de un French, y este es el de silicona, que es el que prácticamente menos usamos. La inserción se va a realizar a través de una aguja de metal o plástica de distintos calibres, que puede ser pelable o no. Esto sería no pelable y estas dos son pelables, a través de la cual pasa el catéter, y una vez que el vaso es canulado, la aguja se retira del catéter. Este tipo de aguja es pelable y se empieza a partir, a pelar, una vez que sin sacarlo del sitio de punción. En cambio esta, que es metal solamente y no tiene el teflón, es para el catéter de un French, ¿sí? El más finito de todos, y este se parte en las mariposas, ¿sí? Para adentro se empieza a partir, para que ustedes tengan una idea, y se va sacando muy, muy despacio, con mucho cuidado para no provocar ningún accidente en el catéter. Y este, por supuesto, es el tradicional de silicona, para el catéter de silicona. Los materiales a utilizar deben tener biocompatibilidad, hemocompatibilidad, bioestabilidad y termosensibilidad. Las indicaciones, ¿para quién voy a usar este catéter? ¿Sí? No para cualquiera. Para pacientes que requieran alimentación parenteral, cuya osmolaridad no permita la administración por vía periférica, pacientes que requieran terapéutica endovenosa prolongada, obtener una vía de acceso al sistema venoso central para la administración terapéutica de sustancias vasoactivas o hiperosmolares, y la infusión de prostaglandina, inotrópicos, entre otros.
Las ventajas es que es un catéter que no se liga a ningún vaso, no requiere herida quirúrgica, evita múltiples funciones, es un procedimiento rápido y fácil de realizar y es un catéter con una vida útil larga. Nosotros hemos tenido catéteres en la unidad hasta 30-35 días de colocados, con muy buena experiencia, y eso no quiere decir que no tengamos algún tipo de infección en la unidad, también nos pasa, ¿sí? No es que es todo perfecto, pero sí les cuento porque realmente los de poliuretano nos han dado muy buen resultado. Las desventajas es que la posibilidad de sangrado, sobre todo en los prematuros, por el tamaño de la aguja. Si el catéter no se fijó correctamente, se puede deslizar al manipularlo o efectuar la curación. No se puede medir presión venosa central, no se puede administrar sangre ni derivados, y cuando hablamos de sangre o derivados estamos hablando de albúmina, de plasma. No se pueden tomar muestras de sangre. No se debe mezclar gluconato de calcio, bicarbonato, dopamina y dobutamina. Hay que hacerse amigo del vademecum. Los enfermeros tenemos que hacernos amigos del vademecum, así como tenemos que hacernos amigos, aprender a leer las placas y no administrar EPAMIN. Un catéter que ustedes, no confundir el EPAMIN con el fenobarbital, por favor, porque con esto hay mucha confusión. Ustedes si administran EPAMIN, van a tener un catéter obstruido inmediatamente y lo que van a sacar son cristales. Cuando saquen el catéter van a poder observar cristales en algunas oportunidades. Perdieron el catéter, por más que alguien les insista, no es la única vía que tenemos, vamos a administrar EPAMIN o vamos a administrar glóbulos rojos desplamatizados, vamos a tener dos problemas. No vamos a poder realizar la administración y vamos a tener pérdida total del catéter. Bueno, los sitios de inserción del PIC. La primera línea de elección como sitio de inserción se recomienda el brazo derecho por tener un menor recorrido, por supuesto hasta el corazón. La fosa antecubital es el primer sitio que se valora. Las venas más utilizadas son basílica, cefálica, braquial y venas de la mano y axilar. La vena basílica es la mejor opción por su mayor diámetro, facilidad de acceso y recorrido directo. Confirmar que el vaso punzar no tenga pulso por la cercanía de la arteria. Siempre palpar, ¿sí?, antes de colocar un catéter. La vena cefálica, al igual que la basílica, pero con mayor dificultad de llegar a la posición central. Y las axilares son profundas y se pueden utilizar si hay dificultad en los sitios anteriores, punzando la piel lo más lejos posible de la axila. Y existe un riesgo mayor de canalizar la arteria por la cercanía al plexo axilar. Con respecto a los miembros inferiores, la vena poplitea en algunos pacientes puede presentar dificultades para llegar a la posición central. Es una buena opción en recién nacidos prematuros. La vena safena tiene mayor riesgo de flebitis. La vena femoral es profunda, prácticamente no se usa en neonatología. Con respecto a lo que es la cabeza, las más utilizadas son la temporal superficial y la auricular posterior, y presentan un difícil trayecto, pero se dilatan fácilmente y no tienen válvulas, que son las menos usadas. Ya prácticamente las pericraneales no se usan por las lesiones que causan en el cuero cabelludo, y la yugular externa es también una vena profunda, es menos utilizada por el riesgo de sangrado. La fijación resulta un poco dificultosa y el posicionamiento del paciente para la inserción del catéter también. Pero es también en caso que la tengan que utilizar, al menos a nosotros no nos ha presentado ningún problema en nuestra unidad de trabajo. Los cuidados previos al inicio del procedimiento son los mismos que para cualquier catéter, ¿sí? Este bebé que estuvo en nuestra unidad tuvo un catéter percutáneo colocado, no recuerdo bien si entre 35 y 40 días, y realmente si se cuidan los catéteres posteriormente podemos tener esa vida útil. Consideraciones generales previas a la inserción. Siempre mantener una técnica séptica durante la inserción. Si no negociar con eso. Siempre estar sujeto a las máximas medidas de barrera. Higiene de manos. Totalmente estricto para todos.
y el uso de máxima barrera estéril que incluye todo el equipo de protección, el que está descrito acá, y que ya lo vimos hoy anteriormente. El equipo necesario puede ser todo lo que está descrito aquí. Ya lo estuvimos hablando: gorro, barbijo, guantes estériles sin talco para evitar una futura flebitis, la solución antiséptica. Y me detengo siempre en la solución antiséptica porque yo les cuento que he visto de todo. Y en nuestro país, sobre todo, no sé por qué trabajamos tan distintos. Todavía se colocan catéteres con clorexidina, jabón al 4%, con alcohol, por ejemplo, y con yodo povidona o Previnox. Y, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el catéter de poliuretano es incompatible con el alcohol, con toda la solución alcohólica que esté relacionado, todo lo que tenga alcohol. El catéter de poliuretano el enfermero tiene que estar interiorizado con el tipo de catéter que está colocando, ¿sí? Y dentro de la preparación del equipo se encuentra el antiséptico también. Entonces, ver qué es lo que estoy ofreciendo. Bueno, siempre, por supuesto, lo mejor que tengo en mi unidad, pero empezar a gestionar, a no quedarme tan cómodo. Ir al jefe de servicio y decirle: mirá o mire, ¿no te parece que podríamos incorporar esto? Yo creo que con respeto podemos lograr un montón de cosas. Gasas, compresas fenestradas, sigo con lo que compete al equipo, la sábana de nylon si tenemos prematuros, jeringas de 10. ¿Por qué vamos a utilizar jeringas de 10 y no de 2 o de 3 o de 5 como en el catéter corto o periférico, tipo Avocat? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que a mayor graduación, ¿sí?, menor presión en el catéter que coloca enfermería, en el PIC. Solución fisiológica ampolla, el catéter percutáneo de Dawson French, por supuesto el introductor pelable que vayamos a usar, la pinza que vayamos a usar, gasas pequeñas, perdón, y apósito adhesivo transparente. Nosotros en el servicio tenemos, realmente es muy grato, contamos con estos equipos. Cuando tenemos para todos, usamos para todos, y cuando tenemos pocos, lo que hacemos es capitalizar este tipo de material para los pacientes más enfermos y sobre todo para los prematuros, ¿sí? Les cuento que nosotros prácticamente con trabajamos los dos, enfermería, y trabajan también los neonatólogos, que por supuesto que les encanta, pero a esto le sumamos una caja de canalización, porque tiene todos sus componentes. Siempre insistir con las manos limpias, sin anillos, sin alhajas, sin relojes. Recalco esto. Así sea el director del hospital que entra a la unidad del servicio y tiene que evaluar a un paciente, se tiene que lavar las manos, no importa que se enoje. Así sea la jefa de enfermería, el jefe de enfermería o el jefe médico, entra y se tiene que lavar las manos. Siempre la gente tiene que hacer adherencia al lavado de manos. Es impresionante, pero todavía seguimos hablando de esto a esta altura, porque las infecciones generalmente son justamente por las manos del personal. Ahora bien, vamos a hablar de la preparación y la medición para la colocación de este paciente, del catéter a este paciente. Yo les dejé esta imagen un poco a propósito. Fíjense que el operador tiene puesto un reloj, no sé si lo ven. Fíjense en la desorganización del paciente, cómo está este paciente. O sea que acá vamos a poner directamente el percutáneo directamente y no estamos evaluando finamente lo que estamos haciendo. La medición se va a realizar en el miembro superior derecho, colocando el brazo en aducción a 45-90 grados, medir desde el posible sitio de punción hasta la zona media clavicular. Continuar hasta el tercer espacio intercostal derecho o la mamila derecha. Con respecto al miembro superior izquierdo, siempre en aducción, midiendo desde el sitio de punción hacia la cabeza de la clavícula derecha. Vamos a bajar por la región paraesternal a 1 centímetro del esternón hasta el tercer espacio intercostal derecho o hacia la mamila derecha. Y con respecto a extremidades inferiores, deberá estar ubicado, por supuesto, como dijimos hoy, ya en la vena cava inferior, y se va a medir desde el sitio de inserción hasta 2/3 centímetros por encima del ombligo, a la altura del diafragma. El procedimiento se va a realizar siempre con 2 operadores, y un tercero que va a estar haciendo la lista de cotejo.
El operador va a colocar las compresas lisas con el catéter seleccionado, purgado ya previamente con solución fisiológica. No debemos olvidar que este catéter va a quedar instalado en una posición central, y si nosotros no realizamos el previo lavado del catéter, podemos llegar a causar una embolia gaseosa. Se los digo porque lo he visto. Seleccionar también la pinza. En ese equipo que nosotros usamos viene pinza curva y recta, ustedes usan la que más cómoda les queda, o pueden tener en su equipo que preparan dentro de su unidad 2 tipos de pinza. La aguja que corresponde, ¿sí? El introductor que corresponde, si es pelable o no, y todo debe estar cerca del paciente. Luego se va a colocar la compresa fenestrada, la compresa o sábana de nylon, y se va a realizar la segunda antisepsia. Se efectúa la punción del vaso seleccionado, y una vez obtenido el retorno venoso, el operador va a introducir ese catéter desde la primera acción con la pinza. ¿Y por qué digo esto? Porque los que estamos hace más de 20 años en neonatología y comenzamos desde muy chiquitos, nos enseñaron a colocar estos catéteres, pero agarrándolo con la mano, porque era más fácil. Y si era un gran calibre, como por ejemplo si es colocamos un pique en una vena axilar, con la mano, y teníamos un buen retorno, con la mano podíamos introducir el catéter, que son cosas que ya los más grandes no debemos hacer que incursionen en el personal más joven, ¿no? Instruir el conocimiento como corresponde, y no como a mí me parece o yo quiero. Siempre introducir, tomar el catéter con la pinza, introducir centímetro a centímetro muy gentilmente, de una manera gentil, despacito, y siempre dejar introducido centímetros extra, porque cuando retiremos, recuerden que generalmente los introductores son pelables, el catéter, o si tienen un introductor, tienen un respirador alto, con un pico alto, seguramente se va a extraer algunos centímetros de catéter. Pero recuerden esto, el procedimiento debe ser muy despacio, muy gentilmente, para que este catéter tampoco vaya a chocar en las paredes, ¿sí? Cuando ustedes lo están colocando en las paredes de la vena, y luego se encuentran que, ¡hoy, qué malo que es el catéter! Tenemos flebitis. Mi pregunta es, ¿cómo colocaste ese catéter? ¿O cómo coloqué yo ese catéter? Y generalmente cuando se colocan los primeros, nos emocionamos porque tenemos retorno sanguíneo, y el catéter, en vez de colocarlo muy despacio, lo hacemos en forma más rápida. Bueno, acá tenemos distintos tipos de catéteres. Este es el de silicona. Acá se está usando el equipo que yo les contaba. Este es el introductor de catéter de un French, y este es el catéter de un French. Bueno, una vez sí que el catéter está colocado, se va a retirar la aguja con mucho cuidado, se va a desprender el catéter, se va a lavar para ver si tenemos permeabilidad y constatar que tengamos retorno venoso. Se higieniza la zona mientras comprimimos suavemente para realizar hemostasia, dejar secar, fijar el catéter con gasa pequeña y apósito, parche transparente, realizar un bucle sin tracción. Y antes de comenzar la infusión, debemos, la infusión continua, controlar la correcta posición del catéter mediante radiología u otro diagnóstico como ecocardio. Bueno, este es un catéter colocado en el miembro superior derecho. Como yo le decía, enfermería tiene que aprender, ¿sí?, a leer placas, a hacerse amigo, para evitar después que nos encontramos a las horas con un taponamiento cardíaco, ¿sí?, porque nos quedó un catéter pasando aurícula, o metido en aurícula, en ventrículo. Este es un catéter que está entrando a la vena cava superior, y bien, ustedes pueden observar que está en su posición correcta. Algunas bibliografías dicen que el catéter se puede contratar para tener una mejor visualización de la punta distal. Los catéteres, ustedes vieron la punta distal tiene una rayita negra, y esa rayita negra es radiopaca. Por ende, yo les cuento la poca experiencia que hemos tenido al contrastar, y la poca experiencia que hemos tenido es obstrucción total del catéter la mayoría de las veces, y sobre todo las de un French, y no tenemos problema en visualizar el catéter sin contraste.
Y cuando les digo que aprendamos a leer las placas, que es muy importante, porque fíjense en lo que pasó acá. La anterior quedó perfecta, en vena cava superior, pero esta se fue para la cabeza. No sé si ustedes la ven, se fue para la cabeza. ¿Qué puede haber pasado acá? Que quizás el operador, cuando colocó el catéter, no mantuvo la cabeza en una posición adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a trabajar con el miembro superior derecho, la cabeza debe estar lateralizada para el lado derecho. Pero bueno, a veces me resulta incómodo y lateralizo la cabeza para el lado izquierdo. Y ahí después me puedo encontrar con estos problemas. Los cuidados de enfermería son vitales, ¿sí? Antes de comenzar el procedimiento, como ya dijimos hoy, constatar todo, que tenga un paciente normotérmico, efectuar monitoreo de frecuencia cardíaca, respiratoria, saturometría, buscar estrategias para el tratamiento del dolor, ¿sí? Fijarme si ese paciente necesita sucrosa quizás al 24% y que esta va a ser más efectiva si la colocamos en un chupete o si necesita eh, morfina. Siempre evaluar la contención, la succión no nutritiva, los cuidados externos que afectan a ese paciente, luz, ruidos, tener en cuenta el cuidado del neurodesarrollo. Verificar la tolerancia del procedimiento, verificar y registrar la punta distal del catéter. Al observar la placa, verificar si es necesario retirar el catéter y registrar cuántos centímetros se extraen, porque a veces pasa que el catéter se extrae y nadie apunta nada, y controlar el sitio de punción y si la gasa se mancha con sangre, cambiar a las 24 horas. Que acá lo que nos puede pasar es que en pacientes muy prematuros, pacientes de bajo peso, eh, quizás la gasa, ¿sí? Por una cuestión de no lesionar la piel, sería conveniente evaluar si tuvimos un sangrado importante en el sitio de punción, si se debe cambiar a las 24 horas o podemos esperar hasta las 48 horas o 24 y 12 horas más. Con respecto a control de infecciones ya estuvimos hablando durante toda la charla, lavado estricto de manos, no negociar antes y después de realizar el procedimiento y el quitarse los guantes, porque es muy común ver que terminaron de canalizar un ombligo, una vena, una arteria, se sacan los guantes y así siguen caminando por toda la unidad de trabajo, sea médico o sea enfermera, no importa quién fue. Acá lo que hay que tener en cuenta es el lavado estricto, ¿sí? De manos. Utilizar técnicas sépticas y productos estériles y guantes sin talco, vuelvo a repetir, si los tienen, y si no, pueden lavar con agua destilada estéril los guantes a usar. Implementar vigilancia de las infecciones relacionadas con los catéteres, siempre que se retira un catéter central, siempre tener en cuenta que si es por sospecha de sepsis, debemos tener punta de catéter y al menos 12 hemocultivos. Si el médico no se da cuenta, sugerirle sí que debemos hacer la extracción de 2 hemocultivos para ver si realmente previamente tenemos que realizar los hemocultivos de sacar la punta de catéter, para ver realmente si estamos ante una infección o no, no solamente evaluar el estado clínico del paciente, sino estar atento a esto. Si alguno de ustedes todavía no tiene control de infecciones en su unidad de trabajo, lo pueden hacer ustedes. Nosotros hace años tenemos control de infecciones en la unidad, pero hace años que empezamos una vigilancia estricta, llevamos nuestro propio, digamos, nuestra propia vigilancia a través de un libro donde se pone la colocación del paciente, la colocación del catéter, por qué fue retirado, vamos viendo la cantidad de puntas infectadas que tenemos o no, y lo hacemos para tener una referencia también de cómo va nuestro trabajo, ¿sí? Dentro de la unidad. Antes de la inserción y cada vez que se realice la curación correspondiente, se recomienda limpiar con el área con clorhexidina al 0,5, 1 o 2%, y valoración estricto de signos de infección. Los cambios de equipo de guías, perfos y conectores, nutrición parenteral, 24 horas estrictamente, la de los planes también, todo lo que es para
paralelos también, y conectores va a depender del tipo de conector que ustedes tengan. Algunos se pueden cambiar a las 48 horas, otros 96 horas o 7 días también, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, los que usamos tipo Octopus, los cambiamos cada 96 horas o cada 7 días, generalmente cada 96 horas. Con respecto a la asepsia de tapones o conectores o llaves de 3 vías, se va a realizar con alcohol al 70% o con clorexidina al 2% alcohólica, pero hay que recordar siempre que tener mucho cuidado en no tocar el catéter si es de poliuretano porque es incompatible. Y también en el mercado hace un tiempo aparecieron estas cápsulas impregnadas con antiséptico, pero que todavía nosotros no las hemos visto si están. He tratado de conseguirlas, he tratado de ver, pero la última contestación que tuve que todavía no estaban en el país. Pero si se limpian los tapones como corresponde cada vez que accedo a cada uno de ellos, con alcohol al 70%, no vamos a tener problemas. Y respetar la técnica estéril para todos los procedimientos, tanto para la preparación de la medicación, la colocación, ¿sí? Y valoración y evaluación, ¿sí? De ese catéter. Rotular con fecha, hora, registros y por supuesto creo que el condimento perfecto está en el trabajo en equipo, porque puedo tener el mejor colocador de catéteres en la unidad, pero si el resto luego trabaja como quiere y no se ocupa y se preocupa en mantener la asepsia de los conectores, de las conexiones, vamos a estar en serios problemas. La curación, los últimos estudios no demuestran diferencias entre curaciones cada 48 horas o cada 7 días o 10, las va a manejar según norma de institución. Sí, les recuerdo que si ustedes quieren, porque sí, hacer curaciones cada 48 horas en un paciente de 28 semanas van a estar ante un problema con una lesión de tejido, una lesión en piel, y se acepta como indicación de necesidad de curación el que la gasa se haya ensuciado, manchado o que el parche adhesivo se haya despegado. Por supuesto, rotular con fecha la curación, y hora y turno y todo lo que corresponde. El parche indicado a utilizarse es el parche transparente, el que todos conocemos comúnmente seguramente, y este parche una vez que es colocado hay que tener la precaución de que no vaya a quedar arrugada la piel para evitar lesiones, y una vez que se retira, siempre tener la precaución de retirar traccionando siempre hacia arriba, muy despacio, muy delicadamente y con ir humedeciendo con agua destilada, estéril si es necesario. Bueno, los cuidados de enfermería un poco ya estuvimos hablando de todo esto. La antisepsia, la esterilidad de manipuleo, examinar siempre el sitio de punción, cuidar las desconexiones accidentales porque pasan, y esto. Esto me interesa porque lo veo. Y a veces no sé si es por cansancio, falta de interés o se llame como, no tomar la TA en el brazo que está el PIC. Y ustedes van a decir, ¿quién toma una TA en un brazo que hay un catéter central colocado? Así se hace. Entonces hay que estar muy atento en dónde se toma la presión no invasiva en un paciente con un PIC. No interrumpir perfusión para evitar obstrucciones, purgar siempre cuidadosamente todo lo que es conectores, lavar con solución salina luego de administrar medicación. Cada vez que retiro una administración debo, ¿sí?, realizar un lavado y no dejar el catéter así sin perfundir, y además la limpieza del conector. Verificar que no se detenga la infusión continua, no sobrepasar la presión máxima para evitar rotura de catéter, tener presente también las jeringas, que lo más cómodo puede ser una jeringa chica, pero tenemos que tener presente que estos catéteres toleran, ¿sí?, presiones toleran una presión con jeringas de 10, las más grandes, esas son las que van a evitar la presión. Evitar la compresión del sistema, infundir fármacos lentamente con bombas de infusión, no administrar bolos en volúmenes altos para evitar extravasaciones. No extraer ni fundir hemoderivados, como ya estuvimos hablando hoy, como albúmina, plasma,
no infundir fármacos incompatibles y no sumergir el catéter bajo agua. No confundir que porque el paciente tiene un parche transparente, es impermeable, entonces yo meto a ese paciente con un catéter central adentro de una cubeta de agua y estamos hablando de igual infecciones. Las complicaciones durante la inserción del PIC son dolor, hemorragia, daño vascular, daño nervioso, arritmias cardíacas y dificultad para hacer avanzar el catéter, ¿sí? Si tienen dificultad para avanzar con el catéter, no sigan introduciéndolo. Lo mismo que si un catéter les pasó fácilmente y no tienen retorno venoso, tampoco se debe insistir en hacer una infusión continua porque seguramente ese catéter se fue para la cabeza o para la parrilla intercostal, como vimos hoy en la placa que les mostré anteriormente. Las complicaciones post-inserción de catéter son la oclusión del catéter. No hay que olvidarse, por ejemplo, en el caso del poliuretano, que el poliuretano tiene memoria, entonces debo ser muy delicado al trabajar con ese catéter. No puedo estar continuamente fijando y refijando, porque el catéter, o lo mismo, al tener memoria va a empezar a quedar quebrado y se va a colapsar, y lo mismo va a pasar con sus lúmenes. Tengo que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso al trabajar con ese catéter. Sepsis relacionada a catéter, migración o malposición del catéter, trombosis o extravasación, edema, derrame pleural pericárdico, rotura y migración del catéter, y bueno, resistencia a la retirada y embolia gaseosa. Siempre que se va a extraer un catéter se debe constatar la indicación, lavado estricto de manos, como hablamos hoy, humedecer apósito transparente si es necesario, retirar traccionando suavemente, comprobar la integridad del catéter y cubrir el sitio con gasa estéril. En caso de retirarse por sospecha de sepsis, recolectar muestras para cultivos, ¿sí? Siempre previamente, antes de retirar el catéter, realizar 2 muestras de hemocultivo. El éxito va a depender, por supuesto, de una implementación precoz y programada, operador más adiestrados, no más de 2 punciones por operador, lograr una ubicación correcta del catéter y mantenerla, disminuir al mínimo el riesgo de infección, respetar técnica estéril, prevención de accidentes, oclusión, desconexión y vigilancia estricta y registro de lo que se hace con ese catéter. Para que tengamos, por supuesto, éxito, debe existir difusión de normas sencillas, de fácil cumplimiento, actualizadas, basadas en criterio científico, en evidencia científica. Porque si no, después viene, ¿qué nos pasó? Tenemos todos los catéteres infectados. Mi pregunta es, ¿nos lavamos todas las manos o solo nos lavamos a la mañana cuando está el supervisor de enfermería? ¿O solo nos lavamos las manos cuando está el médico jefe? No debe ser así. Todos tenemos que trabajar de la misma manera. Tuvimos una instrucción de catéter, porque a mí me parece o a mí me lo enseñaron, vamos a destapar ese catéter con vitamina C. ¿Qué bibliografía hay que diga, qué evidencia científica tengo que se puede destapar un catéter? Catéter tapado, catéter que se debe retirar, porque a nosotros la pregunta es, ¿a dónde va a parar? ¿Sí? ¿A dónde va a parar ese bolo? Puede ir a parar el corazón, puede ir a parar el pulmón, puede ir a parar el cerebro. O sea, plantarme delante del paciente y de mi compañero también y decirle qué estás haciendo. Todo lo que se hace en una unidad de trabajo y sobre todo ante el prematuro debe ser desde la humildad y saber lo que estoy haciendo, y no porque a mí me parece, yo me voy a sacar los guantes y no me voy a lavar las manos. Total, usé guantes, no las tengo sucias las manos. Empezar a trabajar desde la evidencia científica. Bueno, para ir cerrando este tema realmente tan extenso, ahora vamos a hablar de lo que se está viniendo, que es Medline, o catéter de línea media, intravenoso periférico. Es un catéter periférico largo de silicona o poliuretano, insertado en un miembro superior e inferior o la cabeza, en el que la punta queda ubicada en la porción proximal de un miembro cerca de la axila, ingle o en el cuello, quedando afuera de la cavidad torácica o abdominal. Es un catéter que no va a ir a vena cava superior, ¿sí? Es un catéter que, por ejemplo, si ingresa por el miembro superior, va a quedar siempre a la altura de la clavícula. Al disponer de una vía periférica más estable, con mayor tiempo de permanencia, menor número de punciones y con menos
Complicaciones, que los catéteres venosos periféricos cortos, al quedar el catéter alojado en un vaso de mayor calibre, con mayor flujo y velocidad de sangre, lo que favorece una mayor hemodilución de infusión, fármaco y menor irritación química y mecánica. Las indicaciones de este catéter, sí, está indicado para infundir las mismas soluciones y fármacos que se pueden administrar por una vía periférica de una forma segura. Es una alternativa a los catéteres venosos periféricos cortos, siendo un acceso venoso fiable. Preserva el capital venoso del paciente, antibioticoterapia prolongada. Y acá se presenta un poco el dilema de la vancomicina, si sí o no. ¿Sí? Todavía se está viendo si sería el indicado para administrar vancomicina, sí o no. Por supuesto, por su pH y su osmolaridad. Sueroterapia mayor a 5 días de duración, de solución isotónica, no irritantes, no vesicantes, menor a 600 milimoles. Nutrición parenteral parcial de baja osmolaridad, proteína menor al 5%. Medicación intravenosa en perfusión continua, no irritante ni vesicante. Y situaciones en las que se presente dificultad para conseguir un acceso venoso periférico en el recién nacido de muy bajo peso al nacer. Bueno, este sería algún tipo de catéter midline. También se habla de que se puede dejar colocado, si a una distancia periférica, el catéter percutáneo, el PIC, sin cuerda de piano. Algunos utilizan este y otros utilizan el PIC, ¿sí? El que estuvimos hablando hoy, en vez de quedar en vena cava superior, quedaría a la altura de la subclavia. Los cuidados en la colocación y el mantenimiento de un catéter midline son los mismos que los de un PIC. Todo se realiza con técnica totalmente estéril. Cuidado con eso, porque por ahí creemos que como queda periférico, no debo adecuarme, ¿sí?, a la técnica estéril. Bueno, y el último catéter que vamos a presentar es el catéter de inserción periférica, método de Selinger. Es la canalización de un acceso vascular seguro y adecuado, que tenga una buena relación entre el calibre y el vaso del catéter, con la finalidad de conseguir que la punta se localice a nivel central, generalmente es colocado por el cirujano infantil. También ya tenemos antecedentes que en algunos lugares está empezando a colocarlo el personal de enfermería. Es un acceso percutáneo que consiste en la punción directa, vascular o orgánica, mediante una aguja con un estilete metálico y una cánula de plástica, seguida de la colocación de una guía comúnmente llamada la cuerda de piano. En el interior de una aguja, esta se extrae dejando la guía dentro del vaso u órgano punzar, lo que disminuye el sangrado y al mismo tiempo facilita la introducción de catéteres radiopacos. La indicación es requerimiento de múltiples infusiones en forma simultánea, catéteres, y además que son catéteres de multilumen, podemos ver de doble o de triple lumen, administración de drogas vasoactivas, antibióticos, infusiones de largos periodos de tratamiento, nutrición parenteral, ausencia de red periférica accesible, medición de presión venosa central y extracción de transfusión de sangres y derivados. Bueno, la colocación, el cuidado y el mantenimiento es idem para todos los catéteres centrales, siempre con técnica estéril, ¿sí? Y tomando todos los recaudos que corresponden. Y bueno, para ir terminando, siempre seleccionar el catéter, la vía y la técnica de inserción, que tenga menor riesgo y complicaciones infecciosas y no infecciosas, teniendo en cuenta la duración previsible y tratamiento intravenoso y la experiencia de los operadores. Canalizar solo si es indispensable. No sustituir el catéter venoso central como estrategia para prevenir infecciones. ¿Y por qué les puse recalco el no? Porque hay instituciones que cada 7 días, por norma de servicio, se recambian los catéteres. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? O cada 10 días o cada 14 días recambiamos el catéter. El catéter que ustedes vieron anteriormente, antes de que yo salga de vacaciones, tuvimos un paciente, todavía la tenemos, con gastroclisis, patología. El paciente ingresa, su mamá ingresa a quirófano. Por supuesto que de ahí pasa a otro quirófano la bebé y se le realiza la cirugía, ¿sí? Y el catéter que se coloca es por el cirujano infantil en el mismo
quirófano, ese catéter estuvo alrededor de 35 días hasta que se dijo, bueno, ya es un tiempo prudencial, se retiró y ahí recién se colocó un PIC por la enfermera, ¿sí? Por eso mi pregunta sigue siendo, ¿por qué cambiamos los PIC cada 7 días? Esa es mi pregunta, te la dejo para que si quieren la tratemos. Retirar catéteres innecesarios, comúnmente dejo el Avocat, el catéter corto, por si lo voy a necesitar, el por si capaz que pasan un montón de días, ese paciente queda con ese catéter corto, y cuando lo vamos a retirar ni siquiera permeabilidad tiene porque nos olvidamos de permeabilizarlo como correspondía. Designar personal entrenado y con competencia documentada en la indicación e inserción de catéteres, cuidados en la manipulación y mantenimiento en los catéteres venosos centrales. Utilización de bundle o listas o paquetes de cotejo, capacitación del equipo de trabajo, siempre que sea periódica, de los conocimientos y la adhesión a los protocolos. No cualquiera puede hacer cualquier cosa porque sí. Todos debemos acatarnos a las normas, ¿sí? Pero también tener esos conocimientos. Bueno, acá les dejo la bibliografía con la que trabajé. Bueno, él es Lorenzo, le agradezco a su mamá la foto, hoy tiene 10, 11 años, a él fue el primer catéter percutáneo que pusimos en la unidad de trabajo doble lumen, y simplemente soy una convencida que todo se logra en trabajo en equipo, por eso dejo esto, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas, y bueno, a su disposición para lo que necesiten y muchísimas gracias por la atención.